A ver, ¿qué podría conectar la inteligencia artificial, los conflictos actuales en Oriente Medio y unos textos de hace 2000 años? Suena un poco loco, ¿no? Pues bueno, hoy vamos a analizar una perspectiva que une todo esto a través de antiguas profecías bíblicas. Vamos a meternos de lleno a ver de qué se trata. Y miren, todo arranca con textos como este. Estamos hablando de una advertencia de casi 2 milenios sobre controlar quién puede comprar y vender. Para la fuente que analizamos, esto no es para nada una simple metáfora antigua. No, lo ven como una especie de mapa, un plano para entender lo que está pasando hoy con la tecnología y la economía. Ok, para entender esto, vamos a dividirlo en 4 puntos clave. Primero, vamos a ver la conexión entre profecía y tecnología moderna. Segundo, cómo se interpretan los conflictos mundiales. Tercero, las distintas reacciones ante estas supuestas crisis. Y para cerrar, el llamado a la fe, que es en el fondo el mensaje principal. Bien, arranquemos con la primera parte. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La fuente plantea una conexión que a primera vista parece increíble. ¿Cómo es posible que la inteligencia artificial y las identificaciones digitales de hoy en día sean las piezas de un sistema de control mundial que fue profetizado hace siglos? Vamos a ver. Para explicar esto, la fuente habla de algo que llama el gran engaño. La idea es más o menos así. Nos presentan herramientas, como la inteligencia artificial, que parecen buenísimas, ¿no? Nos ofrecen compañía, ayuda, consuelo, pero según esta visión, todo es una especie de luz falsa. El verdadero objetivo, dicen, es distraernos de lo espiritual y hacer que dependamos completamente de la tecnología. Y aquí está la diferencia clave que marca la fuente. Por un lado, la IA, que no tiene alma, es una imitación, un reflejo de quienes la programaron. Y por el otro, estamos nosotros, los humanos, que según esta creencia, fuimos hechos con mente, voluntad, corazón. Entonces, ¿cuál es el peligro? Que la IA, sin estar conectada a ninguna verdad profunda, puede empezar a moldear nuestra forma de pensar. Entonces, ¿cómo se llegaría a ese control total? Bueno, la fuente describe una serie de pasos que suenan bastante lógicos, la verdad. Todo empieza como algo útil, una identificación digital para poder trabajar. Fácil, ¿no? Luego, esa misma identificación se vuelve necesaria para el banco, para el médico, para servicios básicos. El siguiente paso, una sociedad sin dinero en efectivo. Ahí ya se vuelve indispensable. Y de repente, casi sin darnos cuenta, se llega al punto final, un sistema que puede decidir quién compra y quién vende, justo como decía la profecía. Ok, dejemos la tecnología por un momento y pasemos a la geopolítica. En esta segunda parte, vamos a explorar cómo, desde esta misma perspectiva, los conflictos que vemos en las noticias no son solo, política. No, son vistos como el cumplimiento de profecías muy específicas, sobre todo las que tienen que ver con Oriente Medio. Y para argumentar esto, la fuente se apoya en versículos como este de Zacarías. Pensemos un poco, ¿no es increíble la atención que el mundo entero le pone a Jerusalén? La tensión es constante. Bueno, según este análisis, eso no es casualidad. Es literalmente el cumplimiento de una profecía que dijo hace miles de años que esa ciudad se convertiría en un foco de conflicto para todo el mundo. Y esto es fascinante. La fuente toma otra profecía, la de Ezequiel 38, y hace una especie de traducción a los tiempos modernos. Identifica a esas naciones con nombres antiguos que iban a unirse contra Israel. Y miren las equivalencias que propone. Magog sería Rusia. Persia, eso es fácil, Irán. Otros nombres antiguos los asocian con Turquía y Sudán. O sea, una coalición que, según ellos, ya estamos viendo cómo se arma hoy mismo. Pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Esta tercera parte es súper interesante porque analiza dos formas totalmente opuestas de prepararse para esa crisis que la fuente ve venir. Por un lado, una preparación basada en el miedo y en sálvese quien pueda. Y por el otro, una basada completamente en la fe. Y primero hablemos de la mentalidad que la fuente llama del preparacionista multimillonario. Es un fenómeno del que se habla cada vez más, ¿no? Las élites de la tecnología, la gente con muchísimo dinero, que se están preparando para el fin del mundo, por así decirlo. Están gastando fortunas en búnkeres, en tecnología de punta. Básicamente su confianza está puesta en lo que el dinero puede comprar para sobrevivir. Y no hablamos de cualquier cosa, ¿eh? Son búnkeres subterráneos de lujo, con su propia energía, su propia comida, filtros de aire y agua de última generación, seguridad privada, aislamiento total del resto del mundo. El punto clave aquí, según la fuente, es que toda esta preparación se basa en lo material. Es un intento de escapar, de aislarse del problema, poniendo toda la fe en la riqueza y en la tecnología.
Claro, la fuente ve toda esta preparación material y entonces plantea la pregunta clave. ¿Y un creyente cómo debería prepararse? Y esta pregunta es el punto de inflexión, porque nos lleva de una preparación basada en el miedo y en cosas que se acaban a una alternativa totalmente distinta, una que no tiene que ver con lo material, sino con lo espiritual. Y aquí está el contraste. Frente a los búnkeres y la tecnología, la fuente propone una preparación centrada en la fe. La meta aquí no es sobrevivir físicamente a como dé lugar, sino más bien fortalecer el espíritu para poder enfrentar lo que sea que venga. Entonces, ¿cómo se ve esa preparación? Pues son métodos internos. En lugar de acumular recursos, se trata de confiar en Dios. En lugar de vivir con miedo, se elige la esperanza. La fuerza se busca en la oración, en la lectura de las Escrituras y, ojo, algo muy importante, en la comunidad. Es, como dice la fuente, una preparación del corazón, no de un búnker. Y con eso llegamos a la última parte, que es básicamente el resumen, el mensaje central de todo este análisis. Y es importante aclarar, no es un mensaje para entrar en pánico. Al contrario, es un llamado a la acción espiritual en medio de lo que la fuente llama tiempos de maldad. Para ilustrar este punto, usan esta cita. Y la advertencia aquí es sobre un peligro que no es externo, sino interno. O sea, el verdadero riesgo de que haya tanto caos y maldad en el mundo no es solo el peligro físico. Es que nuestro propio amor, nuestra compasión se empiecen a enfriar, que el corazón se nos ponga duro. Entonces, ¿cómo luchamos contra ese enfriamiento del corazón? La respuesta, según la fuente, es una sola palabra: comunidad. Y de hecho, citan estudios sobre el aislamiento para recalcar lo importante que es esto. El mensaje es súper claro. La vida de fe no está hecha para vivirse a solas. Es en la soledad donde la fe y el amor se debilitan. Y a pesar de todas estas profecías que pueden sonar un poco oscuras, el mensaje final es de pura esperanza y de propósito. La conclusión de la fuente no es un llamado a esconderse en un búnker, sino todo lo contrario. Es un llamado a salir al mundo y ser una fuerza positiva, a ser luz justo en medio de la oscuridad. Y cerramos con esta reflexión final que nos deja la fuente. Nos plantea que, en el fondo, hay dos caminos, dos respuestas ante el miedo. Y vemos esta elección en todo, desde la tecnología que creamos hasta cómo reaccionamos a los conflictos mundiales. La pregunta es, ¿confiamos en nuestros propios recursos para salvarnos? ¿En nuestra propia fuerza? ¿O confiamos en algo más grande? Según este análisis, la respuesta que demos a esa pregunta no solo define el futuro, sino quiénes somos hoy.